¿Alguna vez te has preguntado por qué en México consumimos más películas estadounidenses? ¿O por qué escuchamos música en inglés? ¿O por qué utilizamos palabras que no son propias de nuestro lenguaje? Eso se debe al imperialismo cultural. ¿Pero qué es el imperialismo cultural? El imperialismo cultural es un tipo de ideología dominante que se transmite a través de los medios de comunicación. Esta tiene como base a países de primer mundo que tratan de imponer ideologías a los países tercermundistas. El imperialismo cultural tiene como antecedente lo que se decía en la escuela en Frankfurt sobre la industria cultural. Esos pensadores decían que dejaban de ver al individuo como eso, como un individuo, y lo empezaban a ver como un consumidor. Y como dije al inicio de este video, el imperialismo cultural tiene que ver más con la penetración de estas ideologías, valores de los países de primer mundo hacia los países tercermundistas. El imperialismo cultural tiene un papel muy importante en todo este proceso de separar al individuo de su propia cultura y de sus tradiciones y costumbres. Una de las acciones más dañinas que tiene este término, todo este proceso, es ir modificando todos los valores, ideologías y la misma identidad del individuo para irlas amoldando a las necesidades que tiene el mercado y para ir ofreciéndole a este individuo, que ya dije, consumidor, un tipo de producto en específico, para tratar de imperar dentro de su persona. El ejemplo más claro del imperialismo cultural se ve la cultura de Estados Unidos imperando en las ideologías de la sociedad mexicana, pero lo podemos ver más presente en otros ejemplos, como por ejemplo cuando utilizamos palabras que no son propias de nuestro lenguaje, o cuando vamos al cine y preferimos ver películas estadounidenses o de cualquier otro país que no pertenece al de nosotros. Que ojo, también las productoras mexicanas han utilizado moldes de películas estadounidenses para que sea de agrado para el público mexicano. Otro ejemplo también podría ser el cómo preferimos muchas veces ir a comer a establecimientos como McDonald's, Burger King, Carl's Jr., que preferir a comer, no sé, a la tienda de la esquina o a una fondita donde podemos comer comida típica de aquí de México. También se ve reflejada en las producciones televisivas, como por ejemplo el concepto de la serie en las plataformas digitales ha tenido tanto éxito y las productoras aquí en México, las televisoras como TV Azteca, Televisa, han utilizado este molde para que la sociedad mexicana los consuma. Un ejemplo de ello muy reciente sería Cuna de Lobos, que en sus años fue una gran telenovela y que duró muchos años y que al día de hoy Televisa le hizo una serie. O Rosario Tijeras, que en su inicio fue una novela, pero al ver el éxito se dividió en 3 temporadas. Eso es el imperialismo cultural. ¿Es bueno o es malo? Tiene sus cosas negativas y positivas, pero para entenderlo hay que saber que vivimos en una sociedad que está en constante cambio y que al final de cuentas el que va a tener la última palabra en decidir cómo afecta ese tipo de términos o ese tipo de ideologías eres tú.